Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas del próximo domingo, domingo 23º del tiempo ordinario, ciclo B. Y nos acompaña nuestro hermanito, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Ya te conocen porque ya vienen mucho a este programa. Eso es así, Martín, eso es así. José y nuestro hermanito Irán. Sí. Me encanta tenerle por aquí siempre. Gracias. Y compartir un ratito y dialogar sobre esa palabra que no... Saborearla juntos. Eso es así. Saborearla juntos. Bien, pues este domingo tenemos en la primera lectura un texto de Isaías. Ustedes saben que Isaías es un profeta de los profetas mayores, un profeta importantísimo. Tomada hoy del capítulo 35. Isaías nos está diciendo que está profetizando, está de parte de Dios, que cuando regresen, recuerden que estamos en los primeros capítulos y él está hablando de cómo Dios va a llevar a cabo el regreso de su pueblo del exilio, lo va a traer de vuelta a su tierra y va a sanar, va a fortalecer y va a devolverle, diríamos, la salud para que estén en su tierra con vida, con salud, y ya el episodio del destierro sea una cosa del pasado. Entonces, ese es el tema de la profecía del texto que leemos hoy. Literalmente dice en los versículos 5 y 6a, cantarán los mudos, saltarán los cojos como ciervos, los oídos de los sordos se abrirán, se despegarán los ojos de los ciegos. O sea, está hablando de devolver la salud, Dios que sana. Y que obviamente la finalidad última no es la sanación física, sino es que eso es un signo de una sanación interior, que es la que nos interesa. Recuerden que para los judíos la salud y la vida material eran signos de que Dios bendecía, favorecía. Y la enfermedad o la muerte eran signos de que esa persona estaba de malas con Dios. Sabemos que eso no es así. De hecho, en el Evangelio de hoy vuelve a aparecer ese mismo tema y Jesús lo expresa. Pero el tema fundamental es la vida divina en nosotros. Esa es la salvación. Pero, obviamente, una persona enferma que recobra la salud física, no cabe duda que es un gran signo de lo que Dios hace interiormente con la salud espiritual, devolviéndole la comunión con Dios, perdonándole los pecados, etc. Sí, como muy bien usted ha dicho, para el pueblo judío, pues lo que era el proceso de enfermedad, ellos lo consideraban como una maldición de parte de Dios, porque esa persona estaba en un pecado que no era agradable a Dios. En vez de hacer todo lo contrario, de buscar dentro de ese momento a ver cuál es la bendición que hay oculta, la cual el Señor quiere fortalecer tanto en lo, ¿verdad? En la parte como tal corporal, mental y como en la espiritual del ser humano, de cómo podemos acercarnos cada día más y dar testimonio de la grandeza de Dios. Pero es algo que lamentablemente, como nos enseña el profeta, el pueblo no lo veía desde esa perspectiva. Lo que veían era la calamidad, el momento difícil, el momento incómodo y que Dios les había dado la espalda. Es que cuando uno está sufriendo, cuando uno está en una posición incómoda, ¿no? O cuando está enfermo, cualquier situación difícil que uno realmente humanamente no quiere pasar por ella, no cabe duda de que a uno se le olvida todo, porque eso capta todo tu espacio vital. Es decir, en un momento que tú estás en una enfermedad, en un problema bien grave, en una situación, eso es para ti eso es todo lo que hay. Entonces el pueblo le pasaba lo mismo, estaban en el destierro, estaban oprimidos, habían perdido todo, ya no tenían su tierra, en fin, pues estaban ellos, se les caía el mundo, ¿no? Fíjense que aquí lo importante en esta frase, en este texto de Isaías, la frase que realmente nos introduce lo que va a suceder en el Evangelio es el versículo 4, donde Isaías
al hablar de cómo Dios va a devolver la salud física y a regresar a su pueblo del destierro, dice, he aquí vuestro Dios, dice el versículo 4, llega el desquite, la retribución de Dios, viene en persona y os salvará. Y es lo que va a ocurrir en el Evangelio. Dios viene en persona, en la persona de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, y nos salvará. Y nos salvará devolviendo la salud como signo exterior de lo que es la salud interior, la vida divina en nosotros, el perdón de los pecados, la comunión con Dios. ¿No? Y a la misma vez pues nos dará la salvación espiritual que pues perdemos al momento que dejamos de estar en esa comunión con Dios, que nos alejamos de Él y entonces pues esa intimidad espiritual con el Señor pues desaparece completamente de nuestra realidad diaria. Correcto. Nos encontramos con que en el Evangelio vamos a ver hecha buena esta promesa y vamos a ver que Jesucristo no simplemente, como ya hemos dicho, se limita a la sanación física o hacer algo cosmético exterior, sino que es fundamentalmente interior y es el pecado. Ahí está el gran problema. Es decir, cuando le damos la espalda a Dios porque no hacemos su voluntad, si eso no se resuelve, nada más queda resuelto. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ese es el gran problema. Por lo tanto, Jesús va directo al punto que hay que resolver, que es el tema del pecado. Y solamente librándonos del pecado es posible liberarnos de todo lo que nos oprime y quedar incluso liberados de la muerte, que es el gran premio que Dios nos tiene en espera. Es decir, liberados de la muerte porque el que está en comunión con Dios participa de su vida. Y como hemos escuchado en el Evangelio de Juan este año, que nos ha dicho al hablar del discurso del pan de vida, nos ha dicho, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, porque estamos en comunión con Él, porque nos ha perdonado los pecados, hemos pedido perdón, nos los ha perdonado y hemos hecho lo posible por mantenernos en su voluntad, yo lo resucitaré en el último día. Es decir, es la victoria completa de Dios sobre el pecado y sobre sus consecuencias, la más terrible de ellas, la muerte. Pausamos y regresamos. De regreso saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 23º del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro hermanito el diácono José que nos acompaña. Vamos a la segunda lectura de hoy, que está tomada, igual que el domingo pasado, de la carta del apóstol Santiago, que como ya dijimos, Santiago es directo, lo que está diciendo él va al grano, es decir, no hay mucha teoría, vamos a la práctica. No me diga que si no haces esto, tú crees en aquello, no me diga que si no haces esto, realmente tú estás viviendo tu fe en Dios. Entonces, hoy nos habla del tema de la fraternidad y de cómo se vive la fraternidad y que la fraternidad, el amor que tiene que darse entre los cristianos, entre todos los hombres, pero particularmente entre los cristianos, es incompatible con la acepción de personas. Es decir, yo no puedo estar discriminando porque este me cae bien, porque aquel me cae mal, o porque este, no sé, me hizo un favor y yo se lo voy a corresponder. No, porque el amor no puede ser corresponder a un favor que me hicieron, pero entonces no es amor, entonces es una obligación, estoy pagando una deuda. El amor no puede estar, porque como este es de los que aportan mucho, pues este, como que es lo que pone, es el ejemplo que pone Santiago, ¿verdad? Pues tú eres de los que viene bien vestido, tienes chavito y estás bien montado, pues mira, siéntate aquí, en el puesto de honor, porque definitivamente esto es lo tuyo. Ahora viene uno que está mal vestido, que no, pues ese, pues quédate por ahí en un rincón, mira a ver qué tú encuentras, y si no, pues vete de pie, no sé. Por eso les digo que Santiago es muy directo con los ejemplos que pone. Se ve que tenía mucha experiencia viendo todas estas cosas en la comunidad. Así que la fe no es compatible con la acepción de personas. Y claro, esto lo expone Santiago y es para nuestro consumo. Es para que tú y yo, tanto en nuestra vida normal, social, profesional, parroquial, de cuántas veces vemos estas cosas, lamentablemente, porque somos humanos, pero hay que purificar todo esto. Es decir, no podemos estar discriminando porque este me ayuda mucho, o este no ayuda, o este tiene más chavos, o este, qué sé yo. No puede ser, no puede ser. Es decir, todos somos hermanos y nos tenemos que amar, es decir, buscar el bien del otro por igual. Claro que uno tiene sus simpatías y sus preferencias, somos humanos,
pero eso no puede opacar el mandamiento del amor. Porque este me cae bien, pues con este sí yo voy más allá, pero con este pues no, o lo mínimo. Pues, claro, no puede ser. Sí, por eso es que vemos muchas veces las situaciones que estamos viviendo como comunidad, como familia, como ¿verdad? Comunidad parroquial también, en el sentido de que comenzamos a hacer diferentes grupos y entonces en vez de tratarnos todos por igual, pues empiezan las preferencias y ahí vienen las situaciones, vienen todo lo contrario de lo que es ser el verdadero cristiano, porque se supone que el verdadero cristiano se le note el amor para con los demás como el Señor lo ha hecho para con nosotros. Como decían de las primeras comunidades, míralos cómo se aman, mira cómo se desviven, mira cómo suplen, cómo hay corresponsabilidad entre los unos con los otros, dando por gracia lo que por gracia han recibido. Y es algo que tenemos que nuevamente rescatar nosotros en nuestras comunidades, en nuestras familias, para que podamos alcanzar esa plenitud que el Señor quiere derramar en cada uno de nosotros. Y abundando en esa idea, imitar a Cristo o encarnar a Cristo, mejor todavía que imitarlo, supone que nuestros preferidos sean sus preferidos. Ya sabemos cuáles son sus preferidos. Sus preferidos son los pobres, sus preferidos son los pecadores. Muchas veces nuestros preferidos son los ricos, los influyentes, los poderosos. Los preferidos de Jesús son los pobres, es decir, los marginados, los desheredados. Pues esos son los que Él, no es que excluya a los otros, es que Él va preferentemente porque esos lo necesitan más. Así que, y los pobres, porque Él mismo quiso, siendo rico, hacerse pobre para enriquecernos, como dice. Pues obviamente nosotros tenemos que encarnar esos mismos criterios, esos mismos valores, esos mismos estilos de Cristo, de eso es que se trata. Por eso es que bien claro Él dice de que yo he venido para buscar al enfermo, no al sano. Yo he venido a buscar al pecador, no al justo. No es que está discriminando, sino claro, que este tiene una necesidad mayor y yo he venido a suplir la necesidad que tiene este hermano. Y a eso es que nos llama a nosotros nuestra realidad como bautizados, a que tenemos que hacer por el hermano lo que él necesita, por medio de la gratitud que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, de estas bendiciones que ahora yo tengo y es para que yo las ponga para beneficio de la comunidad. Exactamente, exactamente. Pasemos al Evangelio, pasemos al Evangelio. En el Evangelio, como ya hemos anticipado, nos vamos a encontrar con Jesús que hace buena la profecía de Isaías en la primera lectura. Va a curar a un sordo mudo, le va a devolver la audición y le va a devolver el habla. Jesús pasaba por un lugar que era predominantemente pagano, la Decápolis, un grupo de 10 ciudades que estaban al oriente del río Jordán, territorio pagano. Allí es donde él va. Fíjense que un judío hubiera dicho, no, yo si no es judío no lo toco. Porque fíjense que para un judío, como hemos explicado anteriormente, de hecho el domingo pasado hablábamos de que el tema de la impureza, entrar en contacto con un pagano ya me convertía a mí, judío, impuro. El tema de entrar en contacto con sangre, el tema de entrar en contacto con un cadáver, etcétera, todo me hacía impuro, me impedía realizar el culto como era debido el culto a Dios. Entonces, fíjense, Jesús va a decir esto, no, ya lo explicó, no cuenta, ¿no? O sea, lo que hace impuro es lo que sale de dentro. Por lo tanto, Jesucristo, imposible que tocar a un sordo mudo en una tierra de paganos vaya a suponer que él está impuro, ni pensarlo, ¿no? Entonces, este es el tema. Volvemos a hablar entonces de ese tema de la impureza, que apareció, repito, el domingo pasado, volvemos a verlo hoy, y entonces, porque esos eran los prejuicios que le impedían al judío, y nosotros tenemos los nuestros, que nos pueden impedir realmente cumplir con la voluntad de Dios. Recuerden que la ley es expresión de la voluntad de Dios. Para nosotros no es la ley del Antiguo Testamento, es la voluntad de Dios. Expresada ciertamente en muchas de las cosas del Antiguo Testamento, sobre todo en el Decálogo, pero no exclusivamente lo que está escrito, sino que el verdadero mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como uno mismo. Por lo tanto, eso es. Y más aún así, el verdadero mandamiento para el discípulo en el Nuevo Testamento es que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado. Más aún todavía que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, de eso es eso es lo que tendremos que estar buscando. Eso es lo que teníamos que estar buscando. Así que para el judío era precisamente
pues era excluir, era quitar, era restar. En el caso nuestro, Jesucristo lo que vino fue a sumar, a añadir, a multiplicar. Entonces nosotros somos discípulos de Jesús, nosotros estamos en la de añadir, en la de multiplicar, así que, y en la de vivir el amor con todo el mundo, según nuestras limitaciones, pero con todo el mundo, dejando que Dios obre en nosotros. Bien, continuamos hablando sobre el Evangelio al regreso de esta pausa. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 23º del tiempo ordinario, ciclo B. Habíamos empezado a hablar ya del Evangelio y Jesús que va por la Decápolis y va a sanar a un sordo mudo, haciendo buena la profecía de Isaías en la primera lectura. Para el judío, la limitación física, ya lo comentamos al hablar de la primera lectura, la limitación física la enfermedad era un signo de que habían perdido el favor divino, por pecado, por las razones que fueran. Entonces, pues obviamente Jesús nos va a demostrar que no es así, que este sordo mudo no es que está así porque ha pecado, sino que está así precisamente porque a través de esa sanación Jesús va a manifestar el poder de Dios. Y de eso es que se trata. Por eso vemos que, ¿verdad?, en la versión del Evangelio, los discípulos le preguntan al Señor, ¿verdad?, ¿por qué está pasando de este tipo de enfermedad? Y Jesús le dice, para que la gloria de Dios se manifieste sobre él, que hace referencia a lo que nos hablaba Isaías en la primera lectura, de que esa presencia del Señor entre nosotros venía a manifestar todo su poder, todo su esplendor sobre el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entrara en ese proceso de reconversión y acercamiento nuevamente a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Así es. Bien, fíjense en los detalles de lo que va haciendo Jesús para sanar a este sordo mudo. Lo primero que hace es que lo separa de la gente. Yo creo que una de las cosas que necesitamos, diríamos, esto uno puede decir, bueno, pero esto es una cuestión cosmética, si lo hace bien y si no también, no es que tenía que separarlo, pero todo lo que aparece en el Evangelio tiene un valor de enseñanza y es una palabra de vida que comunica y que hace buena lo que dice, si se lo permitimos. Recuerden, siempre somos libres. Así que tenemos que querer que la palabra se cumpla en nosotros, si no, no funciona. O sea, que no es cuestión de ir, por ejemplo, yo voy y escucho la palabra y ya está. No. Si yo no quiero que la palabra se haga vida en mí, perdí mi tiempo. Bueno, Jesús separa al sordomudo. Eso tiene un valor pedagógico y tiene un valor para nosotros. Es decir, ¿por qué Jesús separa al sordomudo del gentío? Bueno, Jesús, primero que nada, es visto desde el punto de vista del sordomudo, es como que para Dios yo soy el único que existo. El amor que Dios me manifiesta es exclusivo, intransferible, es para mí y es desde siempre. Dice, vente, vámonos tú y yo a solas. O sea que yo creo que es una enseñanza bien grande, ¿no? Y también para nosotros, cuando vivimos el precepto de la caridad, que a veces hacemos las cosas para salir del paso o para quitarnos la persona de encima. Fíjense, Jesús no se lo está quitando de encima, al contrario, lo está sacando de la multitud, le está dedicando su tiempo y se está concentrando solamente en esta persona. Pues desde el punto de vista de Dios, también Él quiere que la persona vea que es Dios el que va a actuar. Porque a lo mejor en medio del gentío, recuerden que la persona es sordomuda. O sea, que a lo mejor lo que están sintiendo son los empujones, a lo mejor algún ruido, algún viento, alguna cosa que le sopla y todo es tacto porque es sordo y mudo. Entonces, y está viendo la gente que se está moviendo alrededor de él, pero no escucha. Entonces, Jesús quiere quitar las distracciones. No. Vente acá, vámonos tú y yo a solas, un momentito aparte, y vamos para que tú veas que es Dios el que te ama a solas, en primer lugar, preferencialmente, porque este es parte de los pobres de los que habíamos hablado, porque la enfermedad es una carencia, así que es una pobreza hasta cierto punto. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le mete los dedos en los oídos. Claro que Jesús lo puede sanar de la sordera sin ponerle los dedos en los oídos, porque Jesús es Dios. Pero ¿por qué le pone los dedos en los oídos? Pues es una manera de manifestar, primero de vencer el asunto de decir, bueno, este tiene que estar en pecado porque está enfermo. Es decir, no lo puedo tocar porque me pongo impuro.
decir, una manera de echar por tierra esos prejuicios que tenían los judíos. O sea que no está impuro, no contraigo yo impureza por tocarlo, lo voy a tocar. Y lo voy a tocar en los oídos porque no oye, porque ese es el problema que tiene. Entonces le voy a manifestar mi amor precisamente porque como él sí tiene tacto, no tiene audición, pero tiene tacto, va a sentir los dedos en el oído. Porque yo voy a curarle el problema que tiene. O sea, no le voy a dar lo que ya tiene, le voy a dar lo que le falta, que es lo que hace Dios con nosotros cuando nos ponemos en sus manos y cuando dejamos que nos saque del barullo en que estamos y que nos ponga los dedos en los oídos, pues Él es el que nos sana, como hizo aquí. Ahí vemos, ¿verdad? Como muy bien usted ha dicho, vemos cómo Jesús provoca ese momento de intimidad exclusivamente para ellos dos, que es algo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar durante el día, un rato de intimidad, de acercarnos a Dios para que podamos tener ese diálogo entre Él y yo, entre Él y tú, para que podamos recibir la bendición que Dios quiere derramar en la vida de cada uno de nosotros. Por otro lado, para que se nos haga un poco más fácil entender la realidad y las manifestaciones de Dios, pues crea este signo visible de poner los dedos sobre los oídos. ¿Para qué? Para que por medio de ese signo visible Él pueda palpar qué es la manifestación de Dios sobre Él en este instante, como lo quiere hacer con cada uno de nosotros cuando muchas veces vamos a buscar ¿verdad? El sacramento de la unción de los enfermos. Vemos que por medio de la imposición de manos, vemos por medio de ungirnos con el aceite, son signos visibles que el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. De igual forma lo vemos en el bautismo, cuando por medio de los signos de la unción, lo vemos por el medio de cuando pues se echa el agua, las oraciones, el encendido de la vela, que vamos viendo este ritual e incluso se utilizan partes de este mismo pasaje para lo que es el bautismo cuando pues se hace el éfeta hacia ese bautizado para que pueda escuchar la palabra de Dios a partir de ese momento. Sí, muy bien eso que has traído. En el bautismo nos encontramos con que la palabra que utiliza Jesús en este pasaje, que recoge el texto evangélico, el efetá, que quiere decir ábrete en arameo, se utiliza y se hace lo mismo. Obviamente no se toca, sino que se hace la señal de la cruz en los oídos al que se acaba de bautizar. Se le hace la señal de la cruz y se le dice efetá, la misma palabra, porque es invitarlo a que en su día, obviamente si es un infante pues no sabe lo que está pasando, pero que se abra para escuchar y eventualmente que comunicar la palabra de Dios. O sea que es también como este evangelio hecho sacramento hasta cierto punto, es decir, lo liberamos de esa cerrazón previa al bautismo y lo convertimos ahora en un canal a través del cual la palabra de Dios llega otra vez al mundo. Bien, se nos está terminando el tiempo, hay un par de cositas más interesantes, pero de nuevo, los invitamos a descargar, a ir al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrisred.org. Allí encuentran el guión en el que se apoya esto que estamos comentando en el programa y tienen también el guión de la Lección Divina. Si quieren hacer una Lección Divina con el Evangelio, comunitaria, un grupito de personas, tienen allí el texto completo con preguntas y todo. Así que les invito a ir allá, pacrisred.org. Y entonces pues nos vamos despidiendo, agradeciéndole al diácono José su participación en este programa, como siempre, y que acceda a continuar viniendo aquí para poder seguir saboreando la palabra juntos. Y a todos ustedes pues los esperamos en el próximo programa. Vamos a despedirnos como es costumbre ya con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.